Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a revisar un artículo muy interesante sobre un enfoque práctico para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, este es el artículo en el cual nos vamos a guiar el día de hoy. Se llama Enfermedad por reflujo gastroesofágico, a Practical Approach. Es un artículo del 2020 que se publicó en el Cleveland Clinic Journal of Medicine. Entonces, como no puede ser de otra manera, empieza por la introducción. Nos comenta que la enfermedad por reflujo gastroesofágico se describió por primera vez en 1879 por Heinrich Kinke. Es una gran causa de morbilidad. Más o menos se calcula que 5.6 millones de consultas cada año se producen por esta patología. Es una enfermedad que puede ser asintomática, incluso cuando se presenta con esofagitis erosiva y esófago de Barrett, y produce un gran costo derivado del tratamiento, principalmente con inhibidor de bomba de protones y de una disminución en la capacidad productiva, hablando laboralmente de las personas, sobre todo por ausencia laboral. Pero, ¿qué es el reflujo o la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Entonces, hay un consenso internacional en el cual se define la enfermedad por reflujo gastroesofágico como el reflujo del contenido gástrico que causa síntomas, sean o no con complicaciones estos síntomas de esta enfermedad. Entonces, en conclusión, es un reflujo gastroesofágico más síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad entonces? Anteriormente se dividían en síntomas esofágicos y síntomas estresofágicos, pero este artículo los define primero como síntomas típicos, en los cuales incluye la regurgitación y la acidez, y menciona que a pesar de ser síntomas específicos de la enfermedad, no son marcadores sensibles de reflujo debido a que se pueden presentar en muchas otras patologías. Otra cosa que se puede tener es disfagia, que puede ser un síntoma que enmascara o significa un problema mayor y debe estudiarse más profundamente en búsqueda de otras patologías como estenosis esofágica, malignidad esofágica o dismotibilidad esofágica. No necesariamente tiene que ser enfermedad por reflujo. El dolor torácico se puede presentar, pero siempre hay que tener en cuenta que se debe descartar el síndrome coronario agudo como parte de esta enfermedad, como parte pues, del diagnóstico diferencial. Otros síntomas que podemos incluir en la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la dispepsia, las náuseas, la distensión abdominal, la odinofagia y el dolor epigástrico. Hay un subgrupo de pacientes que tiene, como ya mencioné antes, síntomas extraesofágicos como el asma, la laringitis, la faringitis, la tos crónica, la sinusitis. Incluso hay fibrosis pulmonar idiopática por enfermedad por reflujo. También puede haber erosiones dentales y otitis media recurrente, pero esto es muy infrecuente y solamente es un grupo pequeño de pacientes que pueden tener esta patología. Dentro de la patofisiología, ¿qué podemos ver? Entonces, a pesar de que ha sido descrito desde hace mucho tiempo, la verdad es que se tienen unas nociones, digamos, bastante amplias de por qué se produce, dentro de las cuales podemos incluir la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que produce el reflujo, una hernia del deslizamiento, que haya baja presión del esfínter esofágico inferior, que haya el desarrollo de un bolsillo gástrico, un bolsillo ácido debido a una mezcla pobre del ácido gástrico con el bolo alimenticio, con el quimo, en el estómago proximal, que la distensibilidad de la unión gastroesofágica esté incrementada, que el paciente sea obeso, esto pues incrementa la presión intraabdominal, que haya un vaciamiento gástrico retrasado y por ende pues un reflujo cuando el esfínter esofágico inferior se relaja. De todas formas, a pesar de que la mayoría de los síntomas se dan por reflujo ácido, o sea, por el ácido gástrico, cuando hay poca respuesta o ausencia de respuesta a inhibidores de bomba de protones, se debe sospechar enfermedad por reflujo ácido débil o enfermedad por reflujo alcalino. Entre más arriba en el esófago llegue este reflujo, sea alcalino, sea débilmente ácido o ácido, los síntomas van a ser peores. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Pues la verdad es que el diagnóstico es muy clínico, se basa en los signos y síntomas de la enfermedad. Lo que no quiere decir que no podamos hacer estudios
digamos, para confirmar la enfermedad. Dentro del tratamiento, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, acordémonos que este es un artículo que da un enfoque práctico de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, todo va a empezar con las modificaciones en el estilo de vida. Entonces, ¿qué va a haber dentro de estas modificaciones del estilo de vida? Lo primero es la pérdida de peso. Entonces, se ha demostrado en algunos estudios que la disminución sustensible de peso va a producir un 81% en la reducción parcial de los síntomas y hasta un 65% de los pacientes van a tener resolución completa. La otra cosa del estilo de vida que se puede cambiar es la dieta, el tabaquismo y el alcohol. Tradicionalmente se aconsejaba evitar fumar, consumir chocolate, bebidas carbonatadas, comida picante, comida grasa, alcohol y grandes cantidades de comida. Pero la verdad es que los artículos que han estudiado esta parte realmente no muestran un beneficio a estas medidas y aún sigue siendo controversial. Otra de las partes que se mencionaba es la posición al dormir, pues que se mencionaba que tener la cabecera levantada, de cúbito lateral izquierdo y dormir 1 o 2 horas, incluso hay artículos que mencionan 3 horas después de cenar, pero la verdad es que hay una evidencia muy escasa, muy leve con respecto a los tiempos de la alimentación antes y después de dormir y la posición al dormir. Una vez las modificaciones del estilo de vida pues se han recomendado y el paciente las está haciendo, entonces también se va a hablar de la terapia farmacológica. Entonces hay varios medicamentos que podemos utilizar, pero no hay duda de que los inhibidores de bomba de protones son la terapia de elección para la resolución sintomática y de la esofagitis erosiva y son los medicamentos de primera línea. Estos actúan inhibiendo la secreción gástrica al inactivar las moléculas de potasio e hidrógeno ATPasa en la célula parietal. Está en la célula parietal gástrica, por supuesto. La idea es que se debe dar un tratamiento mínimo de 8 semanas, después de cual se debe intentar reducir la dosis, a menos de que el tratamiento no haya sido efectivo, con pues, ausencia en la disminución de los síntomas, de que haya esofagitis erosiva severa, que haya esófago de Barrett o que haya estenosis péptica. Los anti-H2 o los antagonistas del receptor de histamina son útiles, pero tienen el problema de que los pacientes desarrollan taquifilaxis muy rápido y pues su efectividad empieza a disminuir. También se puede utilizar antiácidos, especialmente los que están combinados con las preparaciones de alginatos, y estos pueden ser efectivos para reducir la exposición ácida postprandial. Hay pacientes en los cuales estudios como la pH-metría y la impedancia son normales, pero los síntomas persisten. Esto se puede deber a que la enfermedad es causada por una hipersensibilidad al reflujo normal o la pirosis funcional, que se define como una sensación molesta en el epigastrio que no corresponde a ninguna otra alteración en los paraclínicos o en las imágenes diagnósticas. Este tipo de pacientes deben ser tratados con un inhibidor de la recaptación de serotonina, un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina o un antidepresivo tricíclico, uno de estos medicamentos. Hay unas terapias alternativas que, digamos, se han estudiado, pero hasta el momento de la escritura de este artículo todavía no hay estudios que los avalen, como los inhibidores del reflujo, los prokinéticos, la acupuntura y la hipnoterapia. Y pues ya empezamos con el manejo no farmacológico, con el manejo intervencionista. Entonces lo primero que podemos ver es la terapia endoscópica, en el cual hay fundoplicatura transoral de pocas incisiones, sería la primera. Esta, digamos, técnica está asociada con una mejoría sintomática y reducción en el consumo de inhibidor de bomba de protones por al menos 6 años. Hay otro que es la liberación de energía por radiofrecuencia para el esfínter esofágico inferior. Este pues trata de que hay un dispositivo que va a liberar energía por radiofrecuencia cerca del esfínter esofágico inferior, produciendo lesión parcial y posteriormente cicatrización, lo cual incrementa el grosor del esfínter e impide el reflujo. Sin embargo, esta terapia pues no ha demostrado beneficios. Y la otra es la fundoplicatura anterior endoscópica, que digamos no tiene tanta evidencia como los otros dos, se ha realizado en algunas ocasiones, hay reportes de casos y pequeñas series que tienen resultados dispares, ¿no? Y dentro de la terapia quirúrgica pues tenemos tres cosas principalmente: las fundoplicaturas, dentro de las cuales la fundoplicatura de Nissen es la, digamos, que se ha estudiado más ampliamente para esta enfermedad. Esta fundoplicatura implica
una reducción de la hernia yatal al abdomen, se sutura parcial o completamente el fondo gástrico alrededor del esfínter esofágico inferior y esto se hace con el fin de restaurar la barrera esfintérica. Eh, Sin embargo, pues siempre hay que escoger muy bien al paciente debido a que puede tener posibles efectos adversos como la disfagia, el síndrome de gas abdominal, las flatulencias, aumenta las flatulencias y que este procedimiento muchas veces tiene un efecto temporal, o sea, a lo largo del tiempo va a volver a requerir inhibidor de bomba de protones. Hay que tener en cuenta que siempre se debe realizar una manometría esofágica antes de realizar el procedimiento debido a que algunas alteraciones como el esófago aperistáltico se constituyen una contraindicación absoluta para su realización. En general, los pacientes que no responden bien a los inhibidores de bomba de protones no son los pacientes o los candidatos óptimos para este procedimiento, sino al contrario, son los pacientes que responden muy bien a la terapia. Hay otro procedimiento mucho menos realizado que es el procedimiento de Linx, que consiste en la colocación laparoscópica de una banda magnética alrededor del esfínter esofágico inferior, la cual pues se va a contraer y va a favorecer la función esfintérica a este nivel. Sin embargo, pues digamos, ha demostrado que en general mejora los síntomas, pero no va a mejorar la exposición del ácido a la mucosa, que es lo que muchas veces se desea, por ejemplo, en los pacientes con esófago de Barrett. Y en los pacientes con obesidad mórbida y comorbilidades se podría también optar por un bypass en Y de Rhodes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto pues genera una alteración mayor del tracto gastrointestinal con una derivación gástrica importante y puede tener alteraciones también en la absorción de micronutrientes. Entonces hay que tener muy bien esto presente pues, a la hora de explicarse a los pacientes. Ya de por sí, si no es obeso, pues este tipo de procedimiento solamente por la enfermedad, para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, pues no tendría ya ahí mucha cabida. Y el artículo pues nos da este algoritmo que me pareció muy simple y muy interesante de ver. Entonces nos dice que el manejo por reflujo gastroesofágico se hace por los siguientes, digamos de la siguiente manera. Lo primero es ver si hay signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Entonces son la disfagia, la anemia, la pérdida de peso, si hay sangrado digestivo, si hay vómito recurrente, si hay saciedad precoz. Entonces, en caso de que haya este tipo de síntomas, se va a realizar endoscopia de vías digestivas altas de una vez. Pero si no hay, entonces se debe iniciar una terapia con inhibidor de bomba de protones. Esto debe ser mínimo 8 semanas. En caso de que no haya respuesta a esta terapia, igual a endoscopia de vías digestivas superior, pero si hay respuesta, pues se debe intentar disminuir las dosis paulatinamente, hasta suspenderla si es posible. A los pacientes a los que se llevó a endoscopia de vías digestivas superior, pues tenemos dos resultados probables: si es anormal o si es normal. En caso de que sea normal, hay que identificar si hay algún síntoma extraesofágico, que en caso de que lo haya, se debe referir para la especialidad, digamos, determinada. Si es fibrosis pulmonar, pues al neumólogo. Si es rinitis, sinusitis, faringitis, puede necesitar un alergólogo o un otorrino, etc. Y si la endoscopia si no tiene síntomas esofágicos, entonces se va a hacer una pHmetría. En los pacientes con una endoscopia o una endoscopia de vías digestivas superior anormal, se debe tratar la causa dependiendo de los hallazgos. Entonces vamos otra vez con los pacientes que tienen la endoscopia de vías digestivas alta normal. En estos pacientes, anormal, perdón. En estos pacientes que tienen la normal, entonces ya dijimos que se debe tratar los hallazgos, pero si es normal se debe ver si hay síntomas extraesofágicos y si no hay síntomas extraesofágicos se debe hacer una pHmetría, una monitorización del pH, lo cual va a también tener digamos, un resultado normal o anormal. En caso de que sea normal, se debe optimizar la terapia médica y se debe considerar tanto el enfoque quirúrgico como la terapia endoscópica. Acordémonos que para el enfoque quirúrgico va a ser necesario la endoscopía, la pHmetría y muy posiblemente una manometría esofágica para descartar contraindicaciones absolutas. Pero en caso de que la pHmetría sea normal, se debe considerar que el paciente no tenga una enfermedad por reflujo, sino que tenga una pirosis funcional o una hipersensibilidad al reflujo normal. Y esto se debe intentar tratar con prokinéticos o inhibidores de recaptación de serotonina o de serotonina noradrenalina o antidepresivos tricíclicos, como ya habían mencionado previamente.
Y eso es todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Espero que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del sitio del mundo donde se encuentren. Y los dejo con Sam, la mascota del canal. Hasta un nuevo video.